Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la pasión superíndice 3N y el drama nunca faltan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, las series turcas llenas de amor, traición superíndice 3N y, Lomu, ese importante villanos secretos que nos dejan con la boca abierta. Vamos a hablar de esas historias donde el amor se entrelaza con la oscuridad, donde las apariencias engañan más menos han y donde ese personaje que creas inofensivo, resulta ser el que mueve los hilos desde las sombras. Prepárense para un viaje lleno de intriga y revelaciones porque vamos a analizar algunas series turcas donde los protagonistas, o al menos, los que parecen serlo, esconden un lado oscuro que te dejará completamente impactado. Y antes de que sigamos como siempre un pequeño más menos o recordatorio, si eres nuevo por AQ y te apasionan las series turcas, el romance, el misterio y los personajes complejos, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos porque tenemos mucho contenido interesante preparado para ti. Ahora vamos a empezar. Bien, empecemos con una advertencia, vamos a hablar de spoilers, que si aún no has visto algunas de estas series, tal vez quieras guardar este vídeo para después copyright ese. Dicho esto, vamos a sumergirnos en este mundo de engau más menos o si pasiu superíndice 3N. La primera serie que quiero mencionar es una que seguramente muchos de ustedes conocen, Ezel. Su copyright que es un clásico, pero es el ejemplo perfecto de CU superíndice 3mo. Un personaje aparentemente víctima puede transformarse en un villano complejo y manipulador. ¿Recuerdan a Umer? Un joven inocente traicionado por sus amigos y su amada. Pues bien, después copyright ese de una transformación superíndice 3N drástica y con un nuevo nombre, Ezel regresa para vengarse. Pero la venganza no es tan simple, ¿verdad? Ezel se convierte en alguien mucho ese oscuro y ambiguo que el Umer que conocimos al principio. Sus acciones, aunque motivadas por la traición superíndice 3N, terminan causando mucho daño más menos o a personas inocentes. La lunea entre copyright roe y villano se difumina constantemente en esta serie, y eso es lo que la hace tan fascinante. Ezel manipula engau más menos y estu dispuesto a todo para lograr su objetivo, incluso si eso significa destruir a las personas que alguna vez amó superíndice 3. Es un protagonista oscuro pero su viaje de transformación superíndice 3N es absolutamente cautivador. Ahora, hablemos de Yarji. Esta serie es un thriller legal y romántico que te mantiene al borde de tu asiento en cada episodio. Aunque a primera vista parece que la historia gira en torno a la relación superíndice 3N entre Ilgaz, un fiscal idealista, y Ceylin, una abogada apasionada, hay un personaje que poco a poco va revelando su verdadera naturaleza, Yekta Tilmen. Yekta es un abogado astuto y poderoso que al principio parece ser un aliado, pero a medida que avanza la serie, nos damos cuenta de que es un maestro manipulador que no duda en usar a los Demu para su propio beneficio. Su ambición superíndice 3N no tiene límites, y estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su reputación superíndice 3N y su poder. Yekta es un villano sutil, que se esconde detrás de una fachada de respetabilidad, lo que lo hace aún peligroso. Es el tipo de personaje que te hace cuestionar constantemente sus motivos y que te mantiene adivinando sus superíndice 3imos movimientos. Definitivamente Yekta Tilmen es un villano memorable en el mundo de las series turcas. Sigamos con Ukondieres y Sukur. En esta serie, la familia Kouparrafo Oval controla el barrio de Ukondieres y Sukur, pero también copyright se ve envuelta en un mundo de crimen y violencia. Y mientras que la atención superíndice 3N se centra inicialmente en Yamau Párrafo, el hijo superíndice 3 digo que regresa para tomar las riendas del negocio familiar, hay otro personaje que merece nuestra atención superíndice 3N, Bartolu Saadettin. Bartolu es un personaje complejo y enigmático que al principio se presenta como un antagonista, un enemigo de la familia Kouparrafo Oval. Pero a medida que avanza la serie, vamos descubriendo que su historia es mucho complicada de lo que parece. Bartolu es un personaje atormentado por su pasado, que busca venganza y redención superíndice 3N. A pesar de sus acciones despiadadas, hay momentos en los que podemos ver su humanidad, su dolor y su arrepentimiento. Lo que hace a Bartolu tan interesante es su ambigüedad moral. No es un villano puramente malvado, sino un personaje que se ve obligado a tomar decisiones difíciles en un mundo brutal. Su evolución superíndice 3N a lo largo de la serie es fascinante, y te hace cuestionar tus propias ideas sobre el bien y el mal. Ahora, quiero hablarles de una serie que me encanta por su intriga y suspense, Şeref Suzu.
La historia gira en torno a Cian Adabeilos, un hombre poderoso y respetado que vive en una isla apartada de la civilización superíndice 3N. Cian es un líder carismático que se preocupa por su comunidad y que siempre cumple su palabra. Pero detrás de esa fachada de hombre honorable, se esconde un secreto oscuro que amenaza con destruirlo todo. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo que Cian no es tan perfecto como parece. Ha cometido errores en el pasado, ha tomado decisiones cuestionables y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su familia y su legado, incluso si eso significa traicionar sus propios principios. Cian es un personaje complejo y contradictorio, que te hace dudar de sus verdaderas intenciones. Su evolución superíndice 3N a lo largo de la serie es sorprendente, y te mantiene enganchado hasta el final. Y para terminar, quiero mencionar una serie que dando mucho de copyright hablar, Aile. Esta serie explora la compleja dinámica familiar de los Soykanlar, una familia poderosa y adinerada con oscuros secretos. Aslan Soykan, el líder de la familia, es un hombre de negocios exitoso que también copyright N tiene un lado oscuro y despiadado. Aunque al principio parece que su principal preocupación superíndice 3N es proteger a su familia y su imperio, vamos descubriendo que Aslan es un maestro manipulador que no duda en usar a los Demu para lograr sus objetivos. Es un personaje frío y calculador, que siempre estuvo un paso por delante de los Demu. Lo que hace a Aslan tan interesante es su capacidad para mantener una doble vida. Por un lado, es un hombre de negocios respetado y un líder familiar querido. Por otro lado, es un villano despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su dualidad lo convierte en un personaje fascinante y peligroso. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas con protagonistas villanos secretos. Como hemos visto, estas historias nos demuestran que las apariencias engañan más menos y que incluso aquellos que parecen serlo su copyright roes pueden esconder un lado oscuro. La complejidad de estos personajes es lo que hace que estas series sean tan adictivas y nos mantienen enganchados hasta el final. En resumen, hemos explorado superíndice 3 personajes que inicialmente parecen ser copyright roes o víctimas, como Ezel, Yekta de Yarji, Bartolu de Condieres y Sukur Komacian de Seref Suzu, y Aslan de Aile. Revelan facetas oscuras y manipuladoras que desafían nuestras expectativas y nos hacen cuestionar la naturaleza del bien y el mal en estas narrativas turcas. Muchísimas gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su superíndice 3 Sima Maratu superíndice 3N de series turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca con un protagonista villano secreto que debería estar en esta lista? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.